Entonces, las hormonas que secretan la tiroides y la paratiroides van a servir para regular el calcio en la sangre, ya sea porque esté en elevadas concentraciones o porque haya un bajo nivel de calcio en la sangre. Entonces, vemos como la hormona paratiroides va a permitir, cuando hay un bajo nivel de calcio en la sangre, que los huesos produzcan o secreten calcio a la sangre y de esta forma puedan regular. Entonces vemos que todo es una retroalimentación negativa, como lo que vimos al inicio, en el cual se puede, por la acción de unas hormonas, regular todo. Entonces la hormona paratiroidea, que es la hormona que secreta la paratiroides, va a regular esos niveles de calcio bajos en el organismo. Entonces permitiendo que los huesos secreten calcio, que los riñones no absorban calcio, que a su vez los intestinos puedan absorber mayor cantidad del calcio presente en los alimentos. Entonces vemos que es una retroalimentación negativa, entonces actúan de manera conjunta pero opuestas. Entonces vemos cuando hay un aumento acá, cuando hay un descenso del calcio en la sangre, actúa la glándula paratiroides, la cual va a secretar la hormona paratiroidea, aumentando sus niveles y permitiendo el aumento del calcio en plasma. Por el contrario, cuando hay un aumento del calcio en plasma, la tiroides actúa elevando la calcitonina y reduciendo ese calcio en el plasma sanguíneo. Entonces tienen una función opuesta, pero ambas se regulan. Cuando hay un descenso en el calcio, actúan las paratiroides. Cuando hay aumento en el calcio, actúan la tiroides. Entonces pueden ver este diagrama, lo pueden copiar, tener claro. Ahora vamos a ver el páncreas, importante. Entonces el páncreas lo que va a secretar es sustancias para metabolizar los carbohidratos y otros alimentos. ¿Cómo actúa el páncreas? Es importante en la regulación del nivel de glucosa en la sangre. Entonces el páncreas puede segregar glucagón a través de sus células alfa y estas van a llegar al hígado, donde va a permitir que ese glucagón se convierta en glucosa, que irá al torrente sanguíneo. Entonces esto sucede cuando los niveles de glucosa son bajos. Entonces el páncreas permite que ese glucagón se transforme en el hígado en glucosa y pueda ser liberada la glucosa al torrente sanguíneo. ¿Cuál es su función opuesta cuando el nivel de glucosa es alto? Entonces, ¿qué es lo que hace el páncreas? Secreta insulina, las cuales son segregadas por las células beta del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que realiza la insulina? Y estas células toman la glucosa de la sangre y
la convierten en glucagón, reduciendo de esta manera los niveles de glucosa en sangre. Entonces es una función muy importante en nuestro cuerpo. Entonces allí en la imagen podemos ver la función del páncreas. ¿Listo? Entonces, sin la ayuda de la insulina, entonces la glucosa no podría entrar a las células de nuestro cuerpo. La insulina, entonces, como podemos ver en este dibujito más explícito, es como una llave. Ella permite que esa glucosa entre a nuestro cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos la glucosa? Para todas nuestras labores diarias, para generar energía. Entonces, sin ayuda de la insulina, la glucosa no podría entrar a las células, no podría brindar la energía que necesitan todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, aquí vemos la imagen de qué es lo que sucede. La glucosa en la sangre va a permitir la activación de los músculos, que nosotros nos podamos mover, podemos realizar cualquier ejercicio, cualquier función. Cuando hay exceso de glucosa, de pronto nosotros cuando nos alimentamos o ingerimos grandes cantidades de carbohidratos o todos esos alimentos se convierten en glucosa. Cuando hay exceso, cuando nosotros no la gastamos, se va a convertir en glucógeno. El cuerpo no desperdicia, se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Entonces el hígado almacena el glucógeno ¿para qué? Para cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos o nosotros estemos desarrollando un ejercicio que requiera de bastante gasto energético y necesitemos glucosa en la sangre, entonces ¿qué va a hacer el hígado? Ese glucógeno lo va a convertir en glucosa y va a mantener los niveles de glucosa estables en nuestro organismo, en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, de esta manera es que actúa sobre nuestro organismo el glucógeno, convirtiéndose en glucosa, almacenándose en el hígado, permitiendo regular los niveles en la sangre. Todo esto mediado ¿por qué? Por el páncreas. Entonces podemos ver aquí otra imagen que nos muestra un poco más claro lo que les expliqué. Entonces, por ejemplo, en ayuno nuestros niveles de glucosa son bajos ya que no hemos ingerido ningún tipo de alimento. Entonces, en este caso, el glucagón está almacenado en el hígado a través de la gluconeogénesis. Va a convertirse en glucosa y esta glucosa pues va a permitir que nosotros podamos realizar las funciones de nuestro cuerpo requiriendo este compuesto. ¿Listo? Vamos a ver en otras situaciones. Bueno, entonces en la primera parte es la que ya expliqué, en que el glucagón en el hígado, a través del proceso de gluconeogénesis, va a producir glucosa cuando en el cuerpo los niveles de este compuesto están bajos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? Entonces nosotros nos alimentamos, va a aumentar el nivel de insulina. ¿Por qué? Porque los alimentos a nosotros al degradarse y obtener de ellos los nutrientes, vamos a tener gran aporte de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Más si son carbohidratos, dulcecitos, gomitas que comen por ahí mis amigas
mietico, gaseosas, etcétera, carbohidratos, las empanaditas, todo eso aumenta al descomponerse, aumenta los niveles de glucosa en nuestra sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí es donde el páncreas va a producir la insulina. ¿Para qué? Para poder tener esa glucosa, atraparla, convertirla en glucagón, que se va a almacenar en el hígado. Entonces no se desperdicia nada, pero no se puede tener de esa forma en el torrente sanguíneo, ya que causaría daño. Entonces, ¿qué hace? La que necesitamos para nuestras labores diarias la deja en el torrente, la que no, la almacena. Y la almacena para que en caso de ayuno, en caso de niveles bajos de azúcar, pueda convertirse en glucosa cuando el cuerpo la necesite. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la enfermedad que causa ese exceso de glucosa en la sangre, o las deficiencias o alteraciones de las hormonas que regulan esa glucosa. Entonces tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se da generalmente durante los primeros 20 años de vida. Se evidencia. Y la diabetes tipo 2 se puede presentar generalmente después de los 40 años. Entonces, ¿en qué consiste cada una de ellas? ¿En qué se diferencia? Entonces, la diabetes tipo 1, o también conocida como diabetes mellitus, indica que el nivel de glucosa o azúcar se encuentra muy elevados en la sangre. Entonces, en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina, lo que provoca pues que la glucosa en la sangre, al alimentarnos, al componer los alimentos, siempre esté en altas concentraciones. Entonces, ese es el problema de la diabetes tipo 1, que el páncreas no va a producir esa hormona que regula la glucosa en la sangre. ¿Listo? Este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes. Como les dije, aparece en los primeros o se evidencia en los primeros 20 años de vida. La diabetes tipo 2, ¿en qué consiste? ¿En qué se diferencia? Esta diabetes pues aparece generalmente después de los 40 años y lo que pasa es que las células ya no van a ser sensibles a esa insulina. Esa es la diferencia. Entonces, no la puede producir o no usa bien la insulina. Las células no son sensibles a la insulina. Entonces, esa es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pues, entonces en la diabetes tipo 2 sí produce la insulina, pero esta no va a tener un efecto sobre las células, sobre la glucosa. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias o síntomas trae esta diabetes en el cuerpo humano? Entonces, problemas cardíacos, problemas en los riñones, nefropatías, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, pie diabético, enfermedades del sistema circulatorio, retinopatía, se va agotando la vista, las córneas por los cristales de glucosa. Bueno muchachos, dejamos hasta ahí. La próxima clase hablamos